Capturan otro implicado en atentado terrorista al centro andino. Juez envía a la cárcel a 8 de los detenidos por la explosión en Andino. Redada anticorrupción en el Meta. Capturan fiscales, jueces y asistentes judiciales. 22.000 jueces y abogados han sido investigados por actuaciones irregulares. ELN y gobierno analizan cese al fuego antes de la visita del Papa a Colombia. Unidad de Tierras denuncia 40 falsas víctimas ante la Fiscalía. Sube el desempleo. 2.300.000 personas buscan trabajo. 2 muertos en nuevo tiroteo en Nueva York. Nairo Quintana dice que su rival a vencer en el Tour de Francia es Chris Froome. Alemania favorito en las casas de apuestas para quedarse con la Copa Confederaciones. Muy buenas noches. Las autoridades acaban de reportar la captura de Cristian Salazar, el noveno implicado en el atentado terrorista del centro comercial andino en Bogotá. Su detención se produjo en el sur de la capital y en las próximas horas será llevado ante un juez para legalizar su captura y presentar las acusaciones en su contra. Capturó el día de hoy a la novena persona vinculada a los hechos a los que nos referimos. Según las autoridades, los 8 integrantes de este grupo que fueron enviados a la cárcel y el nuevo detenido planeaban cometer otros atentados en Bogotá. Para las autoridades hay evidencia de que este grupo participó en el atentado del centro comercial andino, así como en otros ocurridos en las sedes de la DIAN y Café Salud. 2 de los detenidos ya habían sido capturados con explosivos. Además, destaca que en poder de otros de los integrantes del movimiento se hallaron documentos para elaborar explosivos y elementos similares a los utilizados en la fabricación de los artefactos empleados en distintos actos terroristas. El capturado será presentado ante un juez de control de garantías de Bogotá. A prisión serán enviados en las próximas horas las 8 personas capturadas, vinculadas, según las autoridades, al atentado en el centro comercial andino. A esta hora, en los juzgados de Palo Quemado se resuelve la apelación presentada por la defensa de los detenidos. Silvia Charri, buenas noches. ¿Y cómo transcurre la diligencia? Gina, televidentes, buenas noches. Aquí en los juzgados de Palo Quemado y a puerta cerrada continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra estas personas capturadas por el atentado en el centro comercial andino. En este momento los abogados se encuentran presentando su recurso de apelación. El argumento más fuerte es que la Fiscalía aún no ha dicho cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos en los supuestos actos terroristas. Veamos la siguiente nota. Después de 6 días de intensas audiencias a puerta cerrada, la juez 47 de garantías tomó la decisión de enviar a prisión a los 8 capturados por el atentado en el centro comercial andino. La funcionaria judicial estuvo de acuerdo con la Fiscalía de que deben estar tras las rejas por representar un peligro para la sociedad y por ser parte presuntamente del movimiento revolucionario del pueblo, al que según las autoridades se le atribuyen otros atentados en la capital. Uno de los abogados rechazó la decisión. Pues le creyó a la Fiscalía el argumento que presentó en algún momento, en el sentido de que por ser ellos miembros del MRP, supuestamente haber participado de la colocación de unas bombas panfletarias, entonces fueron incrementando el accionar hasta que finalmente decidieron poner una bomba para causarle la muerte a estas 3 personas y heridas a otras 10. Por su parte, los familiares se mostraron desconsolados y reiteraron que la decisión podría deberse a presiones de las autoridades. Los padres de familia estamos absolutamente dolidos. No esperábamos este fallo de la señora juez. Estamos exigiendo el respeto por el debido proceso. Estamos exigiendo que la Fiscalía, que el Ejecutivo no metan las uñas en esto. Respetamos profundamente el sistema judicial colombiano, pero como decía ayer una de las jueces acá frente a ustedes, están siendo presionados. ¿Cómo es posible que si no hay pruebas, que si las situaciones no son realmente contundentes, cómo es posible que se mire a todos bajo el mismo rasero? Estamos esperando entonces que los abogados en la tarde hagan las defensas respectivas y en el caso particular nuestra hija Alejandra salga como merece, libre para su casa.
Ya la Fiscalía les imputó los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas y de explosivos. Ahora la decisión final la tiene un juez en segunda instancia. Conocimos que los 8 capturados se van para la cárcel de La Modelo y El Buen Pastor. Es la información que tenemos hasta el momento desde los juzgados de Palo Quemado. Silvia Charri, CMI La Noticia. Silvia, gracias. La Fiscalía adelantó en las últimas horas una redada anticorrupción en el departamento del Meta. 24 funcionarios entre fiscales, jueces y asistentes de despachos fueron capturados. Igualmente, el ente investigador anunció que formulará cargos a 3 magistrados del Tribunal Superior de ese departamento por hechos de corrupción. Los funcionarios judiciales deberán responder por presuntamente conformar un cartel de corrupción en la justicia en Meta. La vicefiscal general María Paulina Riveros explicó que varios narcotraficantes y hasta personas investigadas por delitos como homicidio fueron beneficiados por las decisiones de los funcionarios. Los beneficiarios de estas medidas, particularmente, eran personas procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes, según lo tiene acreditado la Fiscalía General de la Nación. Según explicó la Fiscalía, por este cartel se ordenó la captura de 24 funcionarios judiciales, incluidos fiscales, jueces, asistentes de juzgados y abogados. Tenía por objeto otorgar indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias. Entre los indiciados se encuentran 3 magistrados del Tribunal Superior de Meta, a quienes la Fiscalía pedirá que sean enviados a la cárcel. La Fiscalía le solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que les imponga medida de aseguramiento a los magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño. Los investigados deberán responder por delitos como concierto para delinquir, cohecho, entre otros cargos. Y hoy se conoció una alarmante cifra sobre el número de jueces y abogados que han sido investigados por actuaciones irregulares en el último año. Un total de 22.000 indagaciones se han adelantado. Hoy la Corte Suprema condenó a 9 años de prisión a una juez implicada en un escándalo de corrupción. Una condena de 9 años de prisión profirió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra una juez civil de Cali por haber actuado de forma irregular en el trámite de un proceso judicial. La Corporación Judicial evidenció que la juez ordenó irregularmente el pago de 3.000 millones de pesos a favor de un particular sin argumentos. La juez indicó que recibió por parte de Inversiones Agroindustriales del Cauca la cesión de administración de varios predios dedicados al cultivo de caña de azúcar ubicados en los municipios de Pradera y Palmira, Valle del Cauca, lo cual fue desvirtuado. Las pruebas que recogió el alto tribunal permitieron determinar que la juez recibió dinero para proferir ese fallo irregularmente. Frente a esta situación, CMI encontró que al interior del Consejo Superior de la Judicatura se adelantan más de 22.000 investigaciones contra jueces, abogados y fiscales por faltas cometidas dentro de su profesión. Según se estableció, en 25 años han sido excluidos 480 personas de su profesión de abogados por faltas contra la administración de justicia. En Quito, Ecuador, gobierno y ELN anunciaron su disposición de iniciar el estudio de un cese del fuego antes de la visita del Papa Francisco a Colombia. Al finalizar el segundo ciclo de conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN aquí en Quito, dispusieron que las comisiones técnicas seguirían trabajando a partir del 10 de julio con miras al cese al fuego antes de que llegue el Papa Francisco a Colombia. Escuchemos las declaraciones de Pablo Beltrán. Comenzamos a hacer una discusión de un cese al fuego que, además de detener las operaciones ofensivas entre las partes, lleve un alivio humanitario hacia la población, hacia la sociedad. Eso para nosotros es muy importante. Esta decisión se da en un momento en que en Colombia nos preparamos para la visita de Su Santidad el Papa Francisco, que viene en septiembre. Entonces aspiramos a que este cese lo tengamos operando días antes de que llegue Su Santidad a Colombia. El tercer ciclo iniciará oficialmente el próximo 24 de julio y según las declaraciones del jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Juan Camilo Restrepo, espera que pronto se consolide la paz completa de Santos, que sería la sumatoria de la que ya se ha logrado con las FARC
y la que aspiramos que podamos llegar también en términos honorables, dignos y democráticos con el ELN. Pablo Beltrán finalizó su intervención diciendo que sí habían tenido algunos inconvenientes en este segundo ciclo, pero que habían avanzado, y recordó las palabras de algún político que decía que era mejor echar lengua que no echar bala. Para CMI La Noticia, Patricia Guzmán desde Quito, Ecuador. Desde la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, durante la cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú, aseguró que Colombia está triunfando contra el desorden y la rebelión. Añadió también que es un país que va hacia el progreso. Frente a la disposición de la guerrilla del ELN para poner fin a los secuestros y donde trabajan con el gobierno en un cese al fuego bilateral acompañado de un cese de hostilidades, el presidente de Perú destacó este paso. Poco a poco Colombia está triunfando contra el desorden y la rebelión y va a progresar. Eso es un asunto interno de Colombia, no del Perú, pero les deseamos al gobierno y a los colombianos todo lo mejor. Sobre la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela también se refirió. Hay mucho que hablar, hay mucho que hacer para que los venezolanos estén libres y puedan prosperar porque están pasando un rato muy difícil, como todos sabemos. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, destaca el desarme de las FARC. Es dejar constancia del amplio y profundo reconocimiento que México hace a los esfuerzos del gobierno de Colombia para concretar la paz estable y duradera en este país. Nos da muchísimo gusto que apenas el martes pasado hubiese sido un día, yo creo, muy importante, quizá el más en los últimos 50 años para Colombia. El presidente Santos ha señalado que la Alianza del Pacífico está consolidada, donde están Perú, Chile, México y Colombia, y donde trabajarán en una plataforma de unión de América Latina con el Asia-Pacífico. En Cartagena, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Luis Alberto Moreno, anunció la creación de un fondo para la financiación del proyecto del posconflicto. Al término de su intervención en el Congreso Andesco que se llevó a cabo en Cartagena, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aseguró que trabajan en la creación de un fondo para Colombia en el posconflicto. Este fondo, que llamamos Colombia Sostenible, va a tener una contribución del gobierno colombiano de $100 millones a través de un crédito del BID y recursos que provienen de Alemania, de Noruega, de Suiza y otros países, y el cierre inicial de este fondo va a estar en torno a $200 millones, y la meta nuestra es que llegue finalmente a $500 millones en los próximos, en un periodo de 7 años. Se refirió además a la polarización del país en torno a la paz, tema que para él es preocupante. A mí me preocupa la división que veo en Colombia cada vez que vengo pareciera que la división se acentúa y como país parece que todo lo negativo es lo que se vuelve interesante políticamente, y cuando eso pasa empieza uno a perder el rumbo. Por su parte, el vicepresidente Óscar Naranjo hizo un nuevo llamado al ELN tras la finalización de la segunda fase de diálogos entre el gobierno y esa guerrilla para que se comprometan y aprovechen la oportunidad histórica. Insisto, al ELN. El ELN, si no toma decisiones pronto, se puede quedar del tren de la paz. Y en ese sentido, mi llamado a la dirigencia del ELN para que se comprometa de manera más decidida y entienda que hay una oportunidad histórica de poner fin al conflicto con ellos. Finalmente dijo que los dividendos de la paz tienen que unir a los colombianos y acabar con la división. El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, reveló que la entidad descubrió 40 casos de falsas víctimas que están reclamando predios y que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. En el proceso de restitución de tierras, el Gobierno Nacional encontró 40 casos de falsas víctimas que buscan ser beneficiarias de los predios que se están reincorporando a las familias campesinas afectadas por el conflicto armado. Las denuncias que vinculan a los falsos reclamantes ya fueron trasladadas a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue y, si es el caso, se impongan sanciones penales. Gente que está reclamando lo que no es de la persona, lo que no le pertenece, o está haciendo trampa en el proceso restitutivo. Nosotros esos casos obviamente los documentamos y se los enviamos a la Fiscalía. La unidad viene adelantando procesos en zonas alejadas de los cascos urbanos con el fin de acompañar los procesos de restitución, muchos de ellos en manos de los jueces. En total se han entregado 215.000 hectáreas. Hay 200.000 hectáreas ya decididas, o sea, con sentencia restitutiva, y tienen en sus despachos 600.000 hectáreas que están decidiendo todos los días. Por otro lado, y con la cooperación de Estados Unidos, se puso en marcha una plataforma que sistematizará todos los procesos restitutivos, que dará información en tiempo real y la cual se pondrá a cruzar con otras entidades.
creamos un sistema que permite que la entidad acceda a la información de las otras entidades sin necesidad de un oficio escrito. Estos oficios demoraban 2, 3 meses. Hoy en tiempo real podemos decidir. Eso es lo que estamos haciendo, que los sistemas de información se hablen y que esa información le llegue a la entidad para poder tomar decisiones. La entidad aumentó su presupuesto para agilizar los procesos de restitución de tierra. El Consejo de Estado profirió una millonaria condena contra la nación por la toma de las FARC a Mitú, capital del departamento del Vaupés, en la que el grupo guerrillero destruyó 2 aeronaves de una empresa privada. La sección tercera del Consejo de Estado profirió una millonaria condena contra la nación por la toma guerrillera que perpetró las FARC en Mitú. Este pronunciamiento se hizo al ordenar la indemnización de la empresa ADES, luego de encontrarse que 2 de sus aeronaves fueron destruidas durante el ataque guerrillero. El alto tribunal indicó que la fuerza pública tiene el deber de brindar protección a todos los residentes en el país. No obstante, la Corporación Judicial aclaró que no toda la responsabilidad se atribuía al Estado, teniendo en cuenta que la empresa incumplió con varias normativas, entre ellas que las aeronaves se encontraban estacionadas en el aeropuerto de Mitú, desconociendo el reglamento de la aeronáutica civil. El director del DANE, Mauricio Perfetti, reveló que la tasa nacional de desempleo subió en mayo al 9,4%, cifra que no se registraba desde hace 4 años. De acuerdo con la entidad, la tasa nacional de desempleo subió a 9,4%, mientras que en el mismo periodo del año anterior se ubicó en 8,8%. De esta manera, el índice vuelve a niveles de los últimos 4 años. En mayo se perdieron 179.000 puestos de trabajo. El alza es como consecuencia del incremento en la tasa global de participación por un tema estacional y la salida de jóvenes a buscar empleo. Esa variación en la tasa de desempleo en este mes de mayo obedece fundamentalmente a un aumento importante de la población entre 10 y 24 años. El funcionario señaló que el desempleo se logra mantener en un dígito. El agro, la industria y el sector financiero son las ramas de mayor generación. En el total del país, la agricultura y la industria de menos de 10 trabajadores fueron las que jalonaron la generación de empleo. Eso significa que la agricultura sigue generando empleo. Por su parte, las centrales obreras señalan que los resultados del DANE ya son coherentes con la realidad económica del país. Esa específicamente. Y la informalidad, cuando la muestren definitivamente, se va a ver que también va a estar muy golpeada porque la recesión económica solamente genera desempleo e informalidad. Por ciudades con menor desempleo son Barranquilla, Santa Marta y Bucaramanga, mientras las de mayor desocupación fueron Quibdó, Cúcuta y Armenia. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30, más CNI. A las 8:30, la información del mundo. Los esperamos. Feliz noche.